Bien, jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta nueva oportunidad les brindo una clase en la que voy a explicar cómo poder encontrar la ecuación de una superficie cilíndrica, es decir, ecuaciones generales que al ser graficadas representarán un cilindro. Para ello, nosotros vamos a tener que tener como datos siempre la ecuación de la directriz y los números directores de la generatriz. Entonces, para que esto quede más claro, voy a efectuar dos ejercicios con la idea de mostrar paso a paso, de manera sistemática y ordenada, cómo podemos llegar a encontrar esta ecuación y obviamente comparar de que no importa cuál sea la directriz o cuáles sean las coordenadas de la generatriz, es decir, los números directores de la generatriz, el procedimiento tiende a ser mecánico. Ahora, la directriz generalmente es una cónica, que puede ser una elipse, una circunferencia, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que me den, vamos a actuar. Entonces, voy a tomar como ejemplo matemático este primer ejercicio y vamos a ver entonces cómo procedemos a calcular. La pregunta dice hallar la ecuación de la superficie cilíndrica cuya directriz es la curva x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 igual a 1 y z igual a 2 y los números directores de la generatriz están conformadas por el siguiente vector 1,1,1. Bien, ¿cómo es la solución de este tipo de problemas? El primer paso que yo debo aplicar ante este tipo de situación es aplicar la ecuación de la generatriz. Ocurre que la generatriz es una línea recta y por eso vamos a ocupar la ecuación simétrica de una recta, cuya particularidad está en que el denominador de una recta va a ser representado por los números directores de la generatriz. Es decir, los números directores de la generatriz son un vector y en el denominador de una recta se encuentra un vector. Por lo tanto, es importante recalcar de que A, B y C van a ser reemplazados por los valores de la generatriz que me den como dato. Es decir, específicamente por los números directores de la generatriz que me den como dato. Entonces, esto va a ser A, esto va a ser B y esto va a ser C. Por lo tanto, tendré x menos x sub 1 sobre 1, y menos y sub 1 sobre 1 y z menos z sub 1 sobre 1. Una vez que yo reemplazo los números directores de la generatriz en el denominador de la ecuación simétrica de la recta, el siguiente paso es introducir un punto arbitrario en la directriz. Y ese punto arbitrario podrá tener coordenadas x1, y1, z1. Es importante recalcar que como este punto es arbitrario, usted puede colocar cualquier variable. En este caso yo, por ejemplo, particularmente, voy a ocupar x1, y1, z1. Entonces, esta ecuación de la directriz que a mí me han dado como dato, voy a reemplazarla por este punto arbitrario y eso me va a dar como resultado lo siguiente. En vez de x voy a poner x sub 1 al cuadrado sobre 4 más, en vez de y sub 1 al cuadrado sobre 9 igual a 1 y en vez de z, z sub 1 igual a 2. Observen por favor que cuando yo introduzco este punto arbitrario en la ecuación de la directriz, ya estoy conociendo el valor de z1, lo que significa que voy a tener que calcular x1 y y1. ¿Y eso dónde lo voy a calcular? Pues en el tercer paso. El tercer paso va a ser despejar x1 y y1, que son las variables que me faltan calcular, de las ecuaciones de la generatriz, es decir, en la ecuación de la línea recta con la que comencé el ejercicio. Y si ustedes recuerdan, esta era la ecuación a la cual yo había reemplazado los números directores de la generatriz, y entonces acá va a pasar lo siguiente. Tendré x menos x sub 1 sobre 1 igual a y menos y sub 1 sobre 1 igual a z menos 2, porque recordemos de que z1 es igual a 2. Entonces z menos 2 sobre 1. Por lo tanto, voy a relacionar la ecuación o la parte de la ecuación donde esté x1 con la de z porque es ese valor el que conozco. Entonces, cuando ustedes relacionen variables acá, tienen que relacionarlas con la variable que ya conocen.
no siempre será z. Por ejemplo, si aquí me hubiesen dado como dato x, entonces con x vamos a relacionar las otras variables para poder encontrar los despejes necesarios para encontrar las variables que necesito. Entonces, en este caso, ¿por qué hago esta explicación? Porque para encontrar x1, no voy a juntar, no voy a relacionar x con y, sino que voy a relacionar x con z, porque repito, z es el valor que conozco. Entonces, por eso que ustedes están viendo esto. De aquí tenemos que despejar x sub 1. Entonces, x menos x sub 1 sobre 1 es x menos x sub 1, y z menos 2 sobre 1 es z menos 2. De aquí nos queda sencillo poder despejar x sub 1. Entonces, menos x sub 1 es igual a z menos 2, este que está con más pasa con menos, y como no puede ser negativo, multiplico por menos 1, y entonces menos por menos es más, menos por más es menos por menos es más, y menos por menos es más. Sé que se dan cuenta, lo que hice fue acomodar en orden alfabético. Entonces, llego a la conclusión de que x sub 1 es igual a x menos z más 2. De la misma manera voy a encontrar la otra variable que me falta, que es y sub 1. Entonces, la parte de la ecuación que tenga y, la voy a relacionar con la parte de la ecuación que tenga z. Entonces, y menos y sub 1 sobre 1 es y menos y sub 1, y z menos 2 sobre 1 es z menos 2. Procedemos entonces a obtener el objetivo, que es calcular la variable y sub 1. Por lo tanto, menos y sub 1 es igual a z menos 2, y este que está con más pasa con menos. Como no puede ser negativo, multiplico por menos 1, entonces menos por menos es más, menos por menos es más, menos por más es menos, y menos por menos es más. Entonces llego a la conclusión de que y sub 1 es igual a y menos z más 2. Entonces fíjense que todo este procedimiento se hace para, en resumidas cuentas, calcular el valor de las coordenadas del punto arbitrario que introduje en la curva de la directriz, porque conociendo las coordenadas de este punto arbitrario voy a poder llegar a la ecuación de la superficie cilíndrica. ¿Y cómo voy a obtener eso? Aplicando el cuarto paso. ¿Y cuál es el cuarto paso? Bueno, reemplazar el valor de x1 y y1, que es lo que he calculado recientemente, en la ecuación de la directriz. Entonces, esta es la ecuación de la directriz. Por lo tanto, hacemos lo siguiente. En x1 ponemos el resultado que encontramos, elevado al cuadrado sobre 4, más en y sub 1 colocamos el resultado que encontramos, elevado al cuadrado sobre 9, igual a 1. El hecho de desarrollar esta ecuación me va a llevar a encontrar la respuesta que estaba buscando. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Claro está de que el mínimo como múltiplo es 36. 4 por 9, 36. Entonces, como el mínimo es 36, este 9 multiplica este paréntesis y este 4 multiplica este paréntesis en forma cruzada, y obviamente este 36 que está dividiendo pasa a multiplicar, y 36 por 1 es 36. Entonces me queda 9 por x menos z más 2 elevado al cuadrado más 4 y menos z más 2 elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice acá? Agrupé las variables, la constante aparte, agrupé las variables y la constante aparte. Esto para poder desarrollar tranquilamente el cuadrado. Entonces desarrollo el cuadrado y digo, el primero elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más 2 al cuadrado, que es 4, más 4 por el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, y eso es igual a 36. Entonces ahora aplico mis conocimientos básicos de álgebra para desarrollar los binomios y obviamente acomodar la ecuación, siempre tomando en cuenta que primero son los términos cuadráticos, después los términos lineales y por último la constante. Así que el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces, el desarrollo de este binomio es x al cuadrado menos 2xz más z al cuadrado. 4 por x, 4x, 4 por menos z, menos 4z, más 4. Más 4 por el desarrollo de este binomio, y al cuadrado,
menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por y por z, 2yz, más z al cuadrado. 4 por y, 4y, 4 por menos z, menos 4z, más 4 igual a 36. Entonces ahora solamente debo multiplicar el escalar por el respectivo corchete, es decir, 9 por x al cuadrado, 9x al cuadrado, 9 por 2xz, 18xz, obviamente respetando el signo, 9 por z al cuadrado, 9z al cuadrado, 9 por 4x, 36x, 9 por menos 4z, menos 36z, 9 por 4, 36. La misma operación hago acá, 4 por y al cuadrado, 4y al cuadrado, 4 por menos 2yz, menos 8yz, 4 por z al cuadrado, 4z al cuadrado, 4 por 4y, 16y, 4 por menos 4z, menos 16z, y 4 por 4 es 16. Y eso es igual a 36. Entonces ahora solamente me queda reducir términos semejantes y acomodar la ecuación general de esta superficie que es cilíndrica. Entonces 9x cuadrado más 4y cuadrado, 9z cuadrado más 4z cuadrado, 13z al cuadrado, menos 18xz, menos 8yz, más 36x, más 16y, menos 52z, y esto sale de menos 36z y menos 16z, y obviamente las constantes que sería este 36 con este 36 que se van a simplificar y solamente me va a quedar 16. Y entonces, damas y caballeros, he encontrado la ecuación de la superficie cilíndrica que me habían pedido en esta situación. Veamos un segundo ejemplo con la finalidad que ustedes puedan ver de que este procedimiento mecánico, matemático, sistemático, necesito para poder encontrar, ¿no es cierto?, la solución del problema. Entonces la pregunta dice lo siguiente. La pregunta dice, hallar la ecuación de la superficie cilíndrica cuya directriz es la curva z menos 4 al cuadrado sobre 25 menos x menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1 con y igual a 3. Y los números directores de la generatriz son 3, 5 y menos 1. Entonces, el objetivo de este ejercicio es mostrar de que el procedimiento que vamos a hacer es exactamente el mismo. El primer paso es aplicar la ecuación de la generatriz, lo cual es una línea recta, y entonces esta es la ecuación simétrica de una recta en donde A, B y C representan los números directores de la generatriz que me han dado como dato. Entonces esto va a quedar x menos x1 sobre 3 igual a y menos y sub 1 sobre 5 igual a z menos z1 sobre menos 1. Cumplido el paso 1, procedemos al paso 2. ¿Y cuál es el paso 2? Introducir un punto arbitrario, vuelvo a repetir, con las coordenadas que ustedes vean convenientes, en la curva de la directriz. Entonces, en vez de z voy a poner z1, en vez de x voy a poner x1 y en vez de y voy a poner y sub 1. Fíjense ustedes que yo ya conozco y sub 1. Al hacer pasar este punto P por la curva de la directriz, siempre voy a conocer una variable de las tres, en este caso y sub 1. Pero me está faltando x1 y me está faltando z1, y entonces eso lo voy a conseguir despejando ambas variables en la generatriz. Entonces, indudablemente, x menos x1 sobre 3 es igual a y menos y sub 1, pero y sub 1 vale 3, sobre 5 igual a z menos z1 sobre menos 1. Como conozco la variable y, esto me da la pauta que la x voy a tener que asociarla con y la z voy a tener que asociarla con y porque conozco la variable y. Entonces hago esa asociativa, x menos x1 sobre 3 es igual a y menos 3 sobre 5, y obviamente tengo que despejar x sub 1. Así que 5 pasa a multiplicar, 3 pasa a multiplicar en forma cruzada, y tengo 5 por x, 5x, menos 5 por x1, menos 5x1, igual 3 por y, 3y, y aquí 3 por menos 3, menos 9. Entonces, tengo que multiplicar por menos 1 debido a que esta variable, cuando yo la despeje, va a estar negativa. Entonces, acá, ¿qué fue lo que hicimos? Este 5x, ¿no es cierto?, va a pasar a este lado con negativo. Pero como estoy multiplicando por menos 1, se va a hacer positivo. Este que es positivo se va a hacer negativo, y este que es negativo se va a hacer positivo, y este 5 que está multiplicando
pasa a dividir. Es decir, hemos despejado la variable x1 lo más rápido posible, ya que como el procedimiento es un poco extenso, no puedo ser tan detallista en explicar el despeje de una variable. Tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Y luego vamos a calcular de la misma manera despeje de z. Relacionamos la ecuación donde está la variable z con la parte de la ecuación donde está la variable y. Entonces, este 5 pasa ya a multiplicar, este menos 1 pasa a multiplicar, que me va a quedar 5 por z, 5z, 5 por menos z1, menos 5z1, igual, menos por más menos y menos por menos más. Entonces acá voy a tener que despejar z1, como aquí está negativo, voy a tener que multiplicar por menos 1, te va a quedar menos por menos por más menos, y claro, este 5z va a pasar acá con negativo, pero al multiplicar por menos 1 va a volver a ser positivo, y este 5 va a pasar a dividir. Por lo tanto, z1 es igual a 5z más y menos 3, todo sobre 5. Entonces, en el cuarto paso y último, los valores que he encontrado, este y este, tienen que ser reemplazados en la ecuación de la directriz, o sea, aquí. Una vez que conozco x1 y una vez que conozco z1, lo reemplazo y eso se hace con el objetivo de que cuando yo reemplace, tendré que desarrollar todo esto para encontrar la ecuación de la superficie cilíndrica que estoy queriendo encontrar. Entonces reemplazo 5z más y menos 3 sobre 5 menos 4 todo al cuadrado sobre 25 menos 5x menos 3y más 9 sobre 5 menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a 1. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Este es un quebrado mixto, así que copio 5z, copio y digo 5 por menos 4, menos 20, menos 3, menos 23, dividido entre 5 al cuadrado sobre 25. Lo mismo acá, 5x menos 3y, y acá puedo hacer lo siguiente, ¿no? 5 por menos 2, menos 10, y menos 10 más 9 es menos 1. Entonces 5x menos 3y menos 1, todo sobre 5 elevado al cuadrado, y eso obviamente dividido entre 4 igual a 1. Entonces acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? No, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ocurre de que acá el mínimo como múltiplo es 25 por 4, 100. Ese 100 va a pasar a multiplicar al 1 y eso me va a permitir multiplicar en forma cruzada. Este 4 multiplica acá y este 25 multiplica acá, que es lo que ustedes ven en estos momentos aquí. Entonces ahora tengo que dedicarme a desarrollar esto. Y para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agrupar las variables y la constante aparte. Voy a agrupar las variables y la constante aparte. Entonces, eso se hace para que yo pueda hacer lo siguiente. El primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Y claro, 5 al cuadrado es 25, porque recordemos de que este cuadrado le afecta al numerador y al denominador. Más 25 por el primero elevado al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado sobre 25, porque 5 al cuadrado es 25. De acá, este 25 con este 25 se puede tachar y entonces me va a quedar lo siguiente. 4 por, desarrollemos el binomio, el primero al cuadrado, 25z al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, 10yz, más el segundo al cuadrado, y al cuadrado. Menos 46 por 5z, menos 230z, menos 46 por y, menos 46y, más 529 sobre 25. Más el primero al cuadrado, 25x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, menos 30xy, más el segundo al cuadrado, 9y cuadrado. Menos 2 por 5x, menos 10x, menos 2 por menos 3y, 6y, más 1, eso igual a 5. Entonces acá va a pasar lo siguiente. Este 4 va a multiplicar a todo esto y este 25 va a multiplicar a todo esto. Entonces, 4 por 25, z al cuadrado, 100 z al cuadrado, 4 por 10, yz, 40 yz, 4 por menos 230z, menos 920z, 4 por menos 46y, menos 184y, 4 por 529, 2116. Ahora, este 25 va a multiplicar a todo esto, porque es el mínimo,
y esto va a multiplicar a 100. Entonces 25 por 25 me va a dar 625 x al cuadrado, 25 por menos 30 xy, menos 750 xy, 25 por 9, 225 y al cuadrado, 25 por menos 10x, menos 250x, 25 por 6y, 150y, 25 por 95 y 25 por 100, 2500. Entonces, por favor, si nosotros acomodamos esta ecuación cuadrática, esto me va a quedar 625x al cuadrado más 229 y al cuadrado más 100z al cuadrado, porque recuerden que habíamos dicho de que primero se acomodan los términos cuadráticos, ¿cierto? Entonces busco, por ejemplo, el término de x al cuadrado, que es 625. Con respecto a y, aquí tengo 4y cuadrado, y acá tengo 225y cuadrado, y eso me da 229y cuadrado. Con respecto a z, ¿no es cierto? Si buscamos z, aquí tengo 100z al cuadrado. Después tengo menos 750xy, después tengo 40yz, después tengo menos 250x, menos 34y, menos 920z y obviamente la constante. Fíjense que la constante tengo acá este 25, este 2500 y aquí tengo el 2116. Claro está de que este va a pasar con menos, va a quedar 2116 más 25 menos 2500 y esa operación me va a dar menos 359 igual a 0. Entonces en este momento he calculado la ecuación que representa una superficie cilíndrica. Y de esa manera, mis estimados jóvenes, nosotros podemos llegar a obtener la ecuación general de una superficie cilíndrica. Bien, de esta manera he explicado los dos ejercicios para que ustedes vean de que efectivamente el procedimiento es un poquito extenso, pero mecánico. Y entonces quise explicar dos ejercicios para que ustedes vean de que el proceso es sistemático, es ordenado y obviamente es indudablemente mecánico. Damas y caballeros, esperando de que esta clase haya sido de su entendimiento, les saludo muy atentamente y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.